Me parece que es importante porque lo que voy a plantear es cómo yo veo que se están alineando los actores. Obviamente ustedes ya saben cuál es mi mirada, saben más o menos cómo yo interpreto las señales, y a mucha gente no le gusta. Ahora, yo no sé si gusta o no gusta, pero yo tengo la obligación de decir lo que yo pienso que es. Si es antipático, es antipático. Si no es antipático, bueno, bien. Sí está bueno que en vez de emocionarse, en contra, a favor, lo que sea, se argumente, sobre todo aquello que les parece una tontería lo que estoy diciendo, me parece bárbaro, pero entonces hay que argumentar. Si no, eso no es por tal y tal cosa, y yo me comprometo a tratar de responder desde mi punto de vista, ¿no? Y arrancaba diciendo esto, porque en realidad yo estoy viendo mucho análisis suelto. Hay dos ejes. Uno que ayer comentamos y que hoy voy a comentar un poco más también, que tiene que ver con que, bueno, Putin es una especie de traidor, un tipo que no entiende nada, que tendría que haber actuado con dureza hace mucho tiempo. Mucha gente lo acusa de blando por eso. Siempre digo lo mismo, desde el escritorio, ¿no? Sin tener ninguna responsabilidad. Y por otro lado, hay otro grupo de gente que a veces algunos que están a favor de Estados Unidos, otros que están en contra de Estados Unidos, pero que tal vez arrastrados por la propaganda, por lo menos vuelvo a insistir, de acuerdo a mi forma de ver, ¿no?, esta situación, creen que Estados Unidos está pisando fuerte y está demostrando ser una gran potencia que va a arrasar con el mundo. O sea que, básicamente, lejos de estar en decadencia, está mostrando su verdadero poderío. Bueno, como las estrellas antes de colapsar, que se agigantan y achicharran todo a su paso, hay algo de eso. Pero las estrellas hacen eso antes de colapsar. Y yo creo que Estados Unidos está en ese proceso. Occidente en general está en ese proceso. El tema es que ese colapso nos puede llevar a todos a arrastrarnos junto con ellos. Ese es el principal problema. Entonces vamos a tratar de entender esa supuesta renovada fortaleza de Estados Unidos, a qué obedece, o si en realidad no es una fortaleza renovada, sino más bien lo contrario, si no es una debilidad expresa. Que Washington haya entrado en una guerra de este tipo con Irán, que haya hecho una operación que significó la captura de un presidente en ejercicio. ¿Se acuerdan? Seguramente ya se olvidaron todos aquellos que nos acusaron de traidores, por decir lo obvio, que había un pacto, y que seguimos diciendo, evidentemente hay un pacto. Se restablecieron relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, se modificaron leyes, ahora se puede vender petróleo, y se olvidaron de Maduro. Nadie más habló de Maduro. Maduro está allá en una cárcel tirado y ya nadie se acuerda de Maduro. Entonces, bueno, yo no sé si está bien o está mal, si era justo o era injusto, si era la mejor salida que tenía. Todo eso se podría debatir. Ahora, decirle a alguien que es un traidor simplemente por decir, che, acá esto no cierra, no pudo haber sido así, cuando era evidente que no podía haber sido así, demuestra, bueno, o mala fe o ignorancia. Y decíamos que, bueno, que Washington se haya metido en una guerra como esta, que haya hecho esa actitud, en realidad no expresa una seguridad estratégica, como en otras épocas, donde Washington no necesitaba ni siquiera hacer esto. Señalaba con el dedo y ya todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Y si alguno se soliviantaba un poquitito, se haría un golpe de Estado, un cambio interno. Nosotros oficialmente nunca tuvimos nada que ver. Fueron o Fuerzas Armadas u otro movimiento o un levantamiento popular, pero encontraba herramientas como para poner los gobiernos que quería. Sin embargo, bueno, ahora tuvo que actuar desembosadamente. Y eso no es seguridad estratégica, sino en realidad desorden, pérdida de control y básicamente la necesidad de recurrir a acciones de alto riesgo que les sirven para compensar el deterioro previo que hay.
Un poder verdaderamente fuerte en realidad ordena, disciplina y estabiliza. Un poder debilitado sobreactúa, escala y busca imponer la fuerza porque ya no tiene garantía de autoridad. ¿Se entiende? Y esto no es una defensa de Estados Unidos, ni una defensa de Trump, sino es una descripción de un hecho. No es porque son más fuertes, es porque son más débiles lo que están haciendo. Y hay un error básico de lectura de muchos analistas que creen que esto es una muestra de un Estados Unidos omnipotente. Y no es una muestra de un Unidos omnipotente, es todo lo contrario. Entonces, y fíjense que acá hay otro tema que también es clave, que tiene que ver con la lectura de esta ruptura que se está dando ante nuestros ojos entre Estados Unidos y Europa. Una ruptura que se venía generando, que no es nueva, los indicios se venían remontando hacia, yo diría años, muy fuerte desde que asumió Trump, con aranceles, burlas, descréditos, e inclusive hasta cierta cuota de desinterés. Y una divergencia estratégica que hace con Ucrania. Rusia se transformó en una potencia. Estados Unidos no quería confrontar con Rusia en Ucrania. Básicamente, por lo menos desde la llegada de Trump estoy hablando. Antes sí quería confrontar. Desde la llegada de Trump en realidad se quería ir de esa guerra. No pudo bajar a Zelensky. ¿Cómo no puede bajar Trump, el todopoderoso, a Zelensky? Un tipo que estaba ahí simplemente porque Estados Unidos le sostenía la mano. Bueno, esto sucede porque Zelensky consiguió otro apoyo, o tenía otro apoyo del que se hablaba poco. Yo creo que tenía dos apoyos. Uno es el sionismo e Israel, eso vamos a dejarlo por ahora de lado, y el otro, que es el que nos interesa para esta parte del análisis, era el europeo. Londres, Bruselas apoyaban a Zelensky, y Londres y Bruselas desobedecieron a Washington, que era Trump. Y la gran pregunta entonces, ¿por qué? Por primera vez en décadas y décadas, Europa desobedecía a su amo estadounidense. Si esto no sucedía nunca. Porque lo que a veces no se entiende es que Europa no desobedece a Estados Unidos. Europa desobedece a Donald Trump, que no es lo mismo. Entonces ahora vemos que esta ruptura, claramente a partir de no enviar tropas, no enviar fuerzas militares en los países europeos, decisión que me parece que es obviamente correcta, pero no es eso lo que estamos analizando, no es si está moralmente bien o mal lo que hizo Europa. Lo que estamos analizando es por qué Europa hizo eso, porque no lo hicieron precisamente porque sean santos o gente buena y que quiera ayudar al mundo. Esto es otra cosa, es una muestra de que el vigor de Estados Unidos está mermando y que esto es una fractura del bloque occidental. Un bloque que desde los inicios de la Guerra Fría, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, se había mantenido como un bloque sólido, que era lo que enfrentó a la Unión Soviética y ahora a Rusia, a China de alguna manera también. Básicamente era el poder, era Occidente, era el Occidente colectivo, era la comunidad internacional. ¿Se acuerdan? Estados Unidos, Europa, y después con algunos apéndices, Japón, Corea, Australia, Canadá, pero bueno. Básicamente Europa y Estados Unidos, ese tándem era el que actuaba. Ahora, que esta relación transatlántica entre en crisis, manifiesta, obvia, ya no es ahora un tema de suposiciones, no es a mí se me ocurre que, me parece hay indicios. Ahora los indicios ya dejaron de lado, ya los podemos dejar de lado porque hay pruebas concretas. Cuando Trump inclusive ya está barajando salir de la OTAN, porque ¿para qué vamos a pagar una OTAN si cuando la necesitamos no nos sirve y solo nos llaman cuando nos necesitan? Que es lo que acaba de decir Trump. Es una muestra de una herida profunda en el bloque occidental. Y una herida que va pasando el tiempo y con las tensiones militares que se están desarrollando, lejos de cerrarse, de decir, bueno, es una desaveniencia y van a arreglarse de vuelta, se transforma en algo realmente profundo y que está yendo a fondo. Que Europa se distancie de Estados Unidos no fortalece a Estados Unidos. Ese es el error de lectura.
No es porque Estados Unidos es todopoderoso, como dice Trump, no necesitamos ahora Europa. No, 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 no. Esto debilita a Occidente, que antes era una estructura unificada. Antes, la Unión Soviética y luego Rusia enfrentaba a Occidente, Europa más Estados Unidos más todos los satélites. Ahora, están hablando de Europa porque Estados Unidos no quiere meterse en ese conflicto. Y a la vez, Europa no quiere meterse en el de Medio Oriente que Estados Unidos sí lleva a cabo. Y ahora vamos a ver por qué. Si ese frente entonces se rompe, lo que aparece no es una superpotencia mayor y más libre. Aparece un bloque dividido. ¿Por qué se está leyendo lo contrario? ¡Wow! Estados Unidos, fíjense lo que es, lo poderoso que es, que se lleva al mundo por delante, pone, saca... No, es lo contrario. Qué débil está Estados Unidos, que ya necesita hacer eso abiertamente, necesita desenmascararse y actuar así a la luz del sol, cuando antes no necesitaba hacer eso. Y cuando se le fractura su centro de poder, su principal compañía, su principal socio comercial, militar, industrial, tecnológico, financiero, que es Europa, está fracturado. Esto lo debilita, claramente. Entonces, eso responde a algo. ¿Y a qué responde? A intereses divergentes. Menor cohesión política, menor capacidad para disciplinar entonces al resto del mundo. Si los intereses de Europa son diferentes a los de Estados Unidos y se dividen en dos bloques, obviamente tienen menos fuerza para luchar contra el resto. Menos fuerza para luchar contra Rusia, menos fuerza para luchar contra China. Vuelvo a insistir, esto no es materia opinable, esto es un dato concreto que podemos observar de la realidad. La idea de algunos de que esa ruptura le sirve a Trump para que pueda reemplazar a Europa por otros socios, como por ejemplo las monarquías del Golfo, es una idea complicada, que yo diría que no es acertada, porque Europa no era un aliado accesorio como pueden ser las monarquías del Golfo, que en el mejor de los casos, si logran estabilizar su situación, si logran estabilizar sus propias sociedades, porque en algunas vamos a empezar a ver sorpresas seguramente, esas monarquías lo que ofrecían era petróleo. ¿Es importante? Sí, es muy importante, pero ofrecía petróleo, fertilizante, algunas cosas más, que es lo que estamos viendo ahora. Eso no lo podemos comparar con lo que era Europa. Europa ofrecía otra cosa. Ofrecía densidad poblacional, ofrecía consumo, ofrecía capacidad industrial, ofrecía fuerza militar, ofrecía consenso diplomático, un número de decenas de países que votaban a favor de algo. Era el corazón de la OTAN. No es equivalente. No es que Estados Unidos es tan fuerte y como suma ahora unas monarquías no necesita Europa. Es que Estados Unidos perdió Europa y está tratando de conservar aunque sea parte de Medio Oriente. Y no lo está haciendo de la mejor manera. Y esto tiene una consecuencia directa. Rusia no enfrenta entonces a un Occidente fortalecido, sino a un frente que se rompió. Y eso obviamente beneficia a Rusia. Rusia ahora tiene enfrente una Europa desalineada con Estados Unidos. Esto no quiere decir que Moscú haya vencido en todos los planos, sino simplemente que su principal enemigo no es más un bloque compacto. Es un bloque donde afloraron distintos intereses. Y obviamente esto es favorable para Rusia. Una cosa es enfrentar a Estados Unidos dentro de la OTAN, con la Unión Europea funcionando a full y en tándem, y otra cosa muy distinta es enfrentar un espacio occidental que está desgarrado por disputas internas, agendas contradictorias y una pérdida de confianza mutua, en la cual, para Trump, sus enemigos son los globalistas europeos. Y para los globalistas europeos, sus enemigos principales están en Estados Unidos y se llama Donald Trump y su gente. Y Rusia quedó como enemigo, sí, pero primero atendamos el frente interno. No podemos enfrentar como europeos a Rusia
como globalistas, y ahí vamos tirando algunas pistas, no podemos enfrentar como globalistas a Rusia en una guerra si nosotros, en realidad, lo que estamos haciendo es hacerlo en soledad, porque resulta que en Estados Unidos apareció un presidente que no nos acompaña en esta cruzada. Y que además hay diferencias doctrinales importantes, porque Putin tiene coincidencias con Trump en cuanto a la visión de familia, la visión conservadora de la sociedad. No importa que Trump después haya estado en la isla de Epstein, eso es otro tema. Yo hablo de cuál es la política que ejerce, no cómo es Trump como persona. Entonces, Trump favorece una política conservadora porque su grupo favorece una política conservadora por un montón de razones que son las mismas que tiene Putin. No importa si está bien o está mal, importa que son coincidentes, mientras que Europa hace lo contrario. Entonces, es muy difícil equilibrar esa Europa con este Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es el desgrane de ese frente occidental y la lucha por el poder, la lucha por la Casa Blanca, por cuál de los dos sectores maneja la Casa Blanca, porque esa es la llave del poder de Occidente. Esa ruptura transatlántica reduce entonces la presión sobre Rusia, abre márgenes de negociación, multiplica también errores de cálculo del adversario, reconoce parcialmente que Rusia y China salen favorecidos de una crisis occidental, porque más allá de que China pueda tener algún problema menor de abastecimiento, que ni siquiera lo está teniendo, porque los barcos chinos están pasando por Hormuz, y difícilmente, aún controlando los Estados Unidos, cierre el estrecho de Hormuz para el paso de China, China gana porque China está estable, produciendo y creciendo, mientras Occidente es este descalabro que estamos viendo, que se mete en guerras y peleas internas y sabotajes y divisiones. Esto básicamente es una debilidad sistemática de Occidente y no una maniobra brillante en Washington para tomar el poder mundial. La propaganda creo que es la clave de esta confusión, mientras que el resto de la confusión lo hace la natural costumbre que tenemos los seres humanos a entender las cosas como las hemos entendido siempre. Y si desde chiquitito siempre uno veía Estados Unidos en tándem con Europa y Estados Unidos como una gran potencia, cuesta muchísimo entender que eso se terminó. El cambio sociológico real es mucho más rápido que el mental. Es decir, cambian los hechos y las sociedades tienen como una inercia hasta que aceptan lo que pasa. Y eso indica que Estados Unidos se está desmoronando ante nuestros ojos, está cometiendo error tras error, está asombrando su destrucción futura, y sin embargo, la sociedad, expresada a través de analistas y demás, entiende que esto es una maniobra brillante porque está pasando por encima de todo y está imponiendo a sangre y fuego una idea. Está imponiendo, como decíamos antes, porque no tiene otro remedio, porque no tiene otra capacidad ya. Y apela a lo último que apela a un imperio, que es a la fuerza militar. Muchas veces lo hemos dicho, el último estadio de un imperio es ese violento. Todos los imperios, cuando agonizan, entran en una fase de violencia, o casi todos. Empiezan a tratar de, perdiendo capacidad económica, productiva, industrial y de injerencia, lo que hoy conoceríamos como soft power, sobre el resto del mundo, cuando se empieza a perder en esos terrenos, el último refugio que queda es la fuerza bruta, que es lo que está haciendo Estados Unidos. Es el último de los estadios antes de perder todo. Y esto es una verdad sociológica. No es una cosa que se me ocurre a mí inventar o que estoy deduciendo de algo. Es un hecho de cómo funciona el mundo. Y entonces nos cuesta entender ese cambio y aceptarlo. Entonces buscamos excusas. En lugar de decir, Estados Unidos, la verdad, el mundo anglosajón está perdiendo espacio porque surgen otros actores, que se vería claramente, y que se va a ver esto dentro de un siglo cuando alguien analice esta etapa histórica, hay una resistencia a entender eso. Y ahí empiezan estas interpretaciones que decía. Ahora, que Rusia pueda salir beneficiada no significa automáticamente que a Rusia le convenga
una reconciliación con Europa, porque está el problema de si Europa se vuelve a pelear con Estados Unidos, ¿de dónde saca la energía? Y una pregunta muy recurrente, ¿quién la defiende? Los europeos siguen preguntándose si nos peleamos con Europa, ¿quién nos va a defender? Porque la defensa de Europa depende de Estados Unidos. Y yo complicaría la pregunta un poquitito más y le diría, ¿quién los va a defender de quién? Porque ese es el problema. Europa, ¿quién nos va a defender? ¿De quién? Si el problema que han tenido es Estados Unidos. El problema que tiene es el globalismo que lo tienen instalado adentro. ¿De quién los tienen que defender? ¿Quién les trajo todos los problemas desde los migratorios, seguridad industrial, renuncia al gas y el enfrentamiento con una guerra con Rusia? ¿Quién fue? Sino el propio globalismo y los propios Estados Unidos cuando estaban en manos del globalismo. Era claro. Entonces, ¿de quién se quieren defender? ¿De Rusia? ¿Y por qué Rusia tendría que destruir a Europa? A Rusia no le interesa destruir su principal mercado energético, porque hasta que pasó todo esto, el grueso de las divisas a Rusia le entraban de Europa. Ahora está empezando Rusia a volcar toda su mirada hacia Asia y hacia China, pero inclusive estratégicamente a Rusia, obviamente que le convendría desarrollar Europa, porque le serviría para equilibrar la presión de China o de India, países que son 10 veces más grandes en población que Rusia. Entonces, para Rusia, tener la posibilidad de diversificar recursos con Europa sería una buena idea. Por eso Rusia no quiere pelearse. Pero claro, hay una memoria histórica. Europa hace rato que quiere quedarse con los recursos de Rusia. Y ese es el problema. Entonces no es quién nos va a defender. Porque Rusia no los quiere atacar. Ahora, el problema es, si ustedes lo que quieren es tomar a Rusia y fracturar a Rusia, ahí sí estamos en un problema. Yo diría que hay que entender algunas cosas también en esta etapa. Europa no es un actor soberano y homogéneo, por más que la Unión Europea se quiera presentar como eso. Es básicamente un espacio atravesado por la lucha del poder más profundo que hay en Occidente. El conflicto real, podríamos decir el más importante, no es Occidente y Rusia, que es un conflicto que obviamente sabemos es histórico. Pero hoy el conflicto más importante es interno de Occidente. Son dos facciones de Occidente que se están enfrentando entre sí. Por un lado el bloque globalista, sentado en Bruselas y en Londres, que maneja las burocracias transnacionales, los aparatos de inteligencia, incluyendo el de Estados Unidos, las finanzas globales, las estructuras de Europa y buena parte del establishment atlántico. Y por el otro lado hay un bloque trampista o nacional, estatista, imperial clásico en Estados Unidos que tiene terminales o alianza con grupos con características parecidas en Europa que están enfrentados a ese primer sector globalista que mencionábamos. A lo que es Bruselas, con los partidos liberales, conservadores y socialdemócratas, hay otro bloque, el que llaman ultraderecha, nacionalista, nazi, fascista y qué sé yo, que en realidad responde o tiene consonancia con lo que es el trumpismo, MAGA y toda esa historia. Y esos son los dos bloques que se enfrentan dentro de Estados Unidos y se enfrentan dentro de Europa. Esta lógica tiene que ver con una lucha directa de dominación de ambos grupos que pretenden tener modelos distintos donde el trampista, patriótico, nacionalista o como le quieran llamar, fascista si le quieren llamar, busca una lógica de dominación directa. No es como el globalismo con sus ideas woke, sino esto viene con la tradición imperial, podríamos decir. La fuerza más bruta y más despojada de todo este derecho internacional que se fue creando a medida que el globalismo fue instalándose. A nivel mundial estoy hablando, ¿no? Ese enfrentamiento debería ser el centro de la lectura. Ese es el enfrentamiento estratégico que hay en el mundo de hoy. No izquierdas o derechas, bueno, obviamente no habla de patriarcado y esas cosas que son tonterías, sino
el verdadero enfrentamiento es esa guerra interna que hoy está en Occidente, y esa guerra no debería ser mal interpretada. Si no entendemos esa guerra, no entendemos lo que pasa en el mundo. Para el globalismo, entonces, su prioridad no es solo contener a Rusia, como está intentando hacer en Ucrania, ni siquiera gestionar el conflicto de Estados Unidos. Su principal objetivo hoy, que podríamos decir táctico, es derribar a Donald Trump. Y de esa manera recuperar el control de los Estados Unidos. De esa forma conseguiría que Estados Unidos pase a estar bajo su dominio como está el resto de Europa. Alineado Europa y Estados Unidos, vuelve a tener ese frente occidental alineado que puede luego volcar contra Rusia o contra China. Pero necesita esa unidad. Mientras Washington no vuelva a quedar bajo su pleno mando y tengas personajes que obturan ese proceso, el proyecto del globalismo va a quedar trabado. Fíjense que esto pasa desde el 2016, que surge Trump y empieza a tirar abajo los tratados de libre comercio. Cuando Trump empieza a tirar los tratados de libre comercio, viene el fin de la globalización, el fin del modelo. Y esa es la lucha que estamos viendo esta década. Por eso, Europa, aun cuando parezca que se está distanciando de Trump, no lo hace para alinearse con Rusia porque le convenga el gas ruso. Y esto tiene que prestar mucha atención Rusia en eso. Esto tiene que ver con una lógica de reordenamiento interno de Occidente. Es decir, tienen un objetivo final que es restaurar una ofensiva mucho más coherente y peligrosa sobre Moscú. Pero para poder hacer eso, necesita reunificarse bajo la égida globalista, y Rusia puede aprovechar esa división mientras se dé, pero cometería un profundo error si confunde esta crisis coyuntural entre Europa y Estados Unidos con una transformación profunda prorrusa de Europa. Es decir, Europa solo está tratando de conseguir ventajas y puede inclusive ofrecerle una tregua a Rusia para sacarse encima a Trump. Cuando consiga eso y alinear nuevamente bajo el globalismo el gobierno de Estados Unidos, va a volverse otra vez contra Rusia, que era su principal objetivo inicial. Pero para ir contra Rusia necesita a Estados Unidos. No lo puede hacer sin Estados Unidos porque es demasiado débil. Y esto venía todo bien hasta que Trump se empantana en Medio Oriente, porque eso era el resultado natural de lo que uno imaginaba y por eso uno explicaba que Trump era una opción. Entonces, la eventual recomposición ruso-europea debe ser pensada con mucha prudencia. Puede haber aperturas tácticas, contactos, negocios, canales diplomáticos, pero estratégicamente Europa, mientras esté gobernada por lo menos por Bruselas, es una plataforma hostil hacia Rusia. Si el globalismo logra finalmente desplazar a Trump, disciplinar nuevamente a Estados Unidos detrás de su proyecto y recomponer el modelo atlántico, Europa va a volver a ir contra Rusia, porque en realidad no se trata de Europa ni de Estados Unidos, sino sobre el globalismo, que es una especie de corriente supranacional que representan algunas élites que tienen objetivos muy concretos y son, lo hemos hablado muchas veces, un gobierno mundial de alguna manera privado, aunque después en sus formas pueda ser un gobierno de las Naciones Unidas o lo que sea, pero en definitiva un gobierno en manos de corporaciones. Por eso, pensar que puede haber una vuelta de Europa a Rusia o de Rusia con Europa es casi una ingenuidad peligrosa. Moscú entonces debe leer el momento como una oportunidad para explotar las contradicciones, ganar tiempo, dividir al adversario, consolidar posiciones, pero no para una convergencia con Europa seria, porque no se va a dar, excepto que haya un cambio en Europa. Sobre esa base, y acá es interesante porque uno va a decir, bueno, está todo bien, pero el que está bombardeando Medio Oriente y haciendo un desastre es Donald Trump.
Porque acá falta otra pata del análisis para entender el cuadro general. Porque hay otro actor central que se confunde, y se confunde el globalismo con este actor. Y son dos cosas separadas, que es el sionismo. El sionismo, Israel básicamente, o reflejado en las políticas de Israel, por lo menos con su núcleo dirigente, orienta su estrategia hacia la guerra. Y no puede ser reducido ni al trumpismo ni al globalismo. Es decir, el sionismo no es puramente trumpismo, pero tampoco es puramente globalismo. Es algo propio que utiliza ambos sectores. El sionismo utiliza el trumpismo cuando le sirve y utiliza el globalismo cuando le sirve. En definitiva, siempre tiene negocios con ambos sectores y a la vez choques con ambos sectores, porque tiene su agenda propia. Porque no es uno y otro, no son dos actores, son ya tres, estamos normando, dentro de Occidente. Entonces, el sionismo tiene su agenda propia, tiene un interés que no es el de salvar a Trump, pero tampoco es el de fortalecer a Europa. Prescinde de eso, le da lo mismo, mientras sean funcionales a su propia agenda. ¿Qué es lo que quiere el sionismo? Controlar Medio Oriente. El sionismo necesita controlar Medio Oriente para transformarse en una potencia que en definitiva aspira a que mañana sea una superpotencia. ¿Cómo un país tan chiquitito va a poder hacer eso? Primero controlando una región y después subordinando esa región atrás. Esa región es una región petrolera muy rica que le da mucho poderío. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita una guerra en Medio Oriente que sea funcional a sus objetivos estratégicos, que es destruir a sus verdaderos opositores. ¿Quiénes son los que realmente se le plantaron a los sionistas? Saudíes no. Los turcos dudan. Los egipcios han negociado. ¿Quién es el que se le ha verdaderamente plantado? En algún momento los sirios los destruyeron. Los libios los destruyeron. Y hoy Irán. Por eso van por Irán. Pero ya le están avisando a Turquía que probablemente ellos sean los próximos. ¿Por qué? Porque hay que limpiar Medio Oriente. Porque no puede haber otra influencia y hay un solo gran actor para ese proyecto que es Israel. Entonces eso es una agenda separada. A veces juega con el globalismo, a veces juega con el trumpismo. A veces se enfrenta con el globalismo, a veces se puede llegar a enfrentar con el trumpismo. No es, en este caso no. Pero ¿cómo? Bueno, sí se enfrentó con el trumpismo. ¿Cómo? Con Epstein. Trump termina metido en esta guerra, que va a terminar con su presidencia, porque aparece el escándalo de Epstein. Y en el escándalo de Epstein está salpicado él y probablemente gente suya. Entonces la presión es lo que termina de volcarlo a favor del sionismo. Trump probablemente, están esas hipótesis, yo se las conté, que muchos rusos creen que Trump en realidad es un sionista. Y que tiene de hecho nietos judíos y que su yerno es judío y su hija se convirtió en judaísmo. Pero, ¿es ese todo el problema? ¿O en realidad lo que lo termina de hacer sionista es el chantaje? La operación del Mossad para controlar las élites de Occidente. Para algo estaba esa isla. Y en esa isla están todos salpicados. Demócratas, republicanos, trumpistas. No quedó nadie afuera. Está todo el mundo agarrado, ya saben de dónde, para que no se pueda escapar. Entonces, si había que arrastrar a Estados Unidos a un conflicto, forzarle definiciones y tensionar aliados occidentales, usar una confrontación para su propio diseño occidental, es lo que se hizo. Y en ese sentido, entonces, el sionismo aprovechó una contradicción entre facciones occidentales para producir un hecho consumado, es decir, profundizar una guerra en Medio Oriente en lo que los intereses verdaderamente existenciales y prioritarios son los suyos. Y ahí arrastró a Trump. Europa también fue empujada a eso y al sionismo le encantaría que Europa también participe de esa guerra de su lado. Pero, como son agendas separadas, Europa no quiere entrar en esa guerra porque
Eso primero la dividiría, más todavía. Y sobre todo porque el globalismo encuentra en esta guerra una enorme oportunidad para erosionar la figura de Trump. Porque si Trump no gana esta guerra claramente, Trump va a perder las elecciones, se le va a poder hacer un impeachment, o en el peor de los casos, termina el trumpismo con su presidencia, en el peor de los casos. Pero es muy probable que lo intenten sacarlo antes. O sea, básicamente, con esto logran ponerlo a Trump como un desestabilizador de los mercados mundiales, desgastarlo y preparar entonces su reemplazo, que ese es el objetivo del globalismo. En ese tablero, entonces, Israel no es solo un instrumento del globalismo, porque a veces lo acompaña el globalismo en algunas cosas, pero en otras coincide con el trumpismo y a veces está en tensión con ambos, como decíamos. Esa autonomía relativa es crucial para no simplificar el cuadro, porque el cuadro es complejo, no es buenos y malos, es bastante más complejo que esto y es dinámico. Y van cambiando las alianzas y los juegos en función de qué es lo que se esté disputando en cada momento. Entonces, si uno no tiene esa plasticidad en el análisis y trata de encajar los hechos a un análisis previo que divide las cosas entre izquierdas y derechas, no cuadra. Por eso la guerra entonces no debe analizarse como una confrontación entre Estados Unidos e Irán, ni siquiera como una crisis solo entre Bruselas y Washington. La guerra, o Londres, la guerra debe leerse como un punto de intersección de tres planos. Primero, hay una decadencia relativa del poder de Estados Unidos, que se refleja en tomar estas medidas extremas. Segundo, la guerra interna dentro de Occidente lo divide entre trumpistas, globalistas, y tercero, hay un actor adicional, que es la autonomía que tiene el sionismo israelí, que explota esa fractura que hay en la élite occidental entre globalistas y trumpistas para colar su propia agenda. Tres agendas enfrentadas. Esa es la diferencia, no son dos, son tres. Y eso es lo que cambia el juego. Tres en Occidente estamos hablando, porque después está Rusia y China por otro lado. Pero en Occidente son tres agendas. De esa manera la guerra entonces no fortalece a Estados Unidos, en realidad lo expone. No lo consolida a Occidente, sino que lo fragmenta y no perjudica inmediatamente a Rusia porque le abre oportunidades. Y también no demuestra que haya una subordinación de Israel, más bien todo lo contrario, confirma su capacidad de operar con una lógica propia dentro del poder occidental. Vemos como Israel, con sus 7 millones de habitantes de origen judío, logra imponer su agenda a Estados Unidos, a Trump, el globalismo. Porque cada uno tiene sus intereses y Israel los juega hábilmente. Y acá es interesante analizar la otra parte de esta historia, que es lo que yo quería hablar hoy, que es la estrategia de Putin para evitar una guerra directa con Estados Unidos, sobre todo con una escalada que pueda ser nuclear, y que eso no demuestra que haya una debilidad en Rusia o en Putin, sino que haya una opción racional para sobrevivir, fortalecerse y prepararse para consecuencias inevitables de un choque sistemático. Entrar prematuramente en esta guerra, en una guerra en realidad, abierta contra Washington, habría significado en realidad jugar en el terreno que le convenía al globalismo que en su momento controlaba Washington, y arriesgar una destrucción general antes de haber consolidado materiales, equipos militares, condiciones económicas y diplomáticas para poder resistir el enfrentamiento y proyectar, era un error. Lo que muchos entonces, livianamente, interpretan como cobardía o traición de Putin, es en realidad una muestra de inteligencia estratégica. La aparición de Trump altera el escenario en Occidente. La guerra mayor, que ya estaba servida, dado la propia dinámica del globalismo, necesitaba esa escalada final para hacer un proyecto de transformación mundial bajo sus propios términos, que necesitaba una conmoción de ese tipo, una guerra de este tipo para poder instalarse este proyecto. Y aparece Trump e interrumpe el proceso, lo demora, lo desorganiza y rompe con ese cronograma globalista que ya tenía la guerra ahí y Rusia todavía ni siquiera había desarrollado los misiles hipersónicos.
En ese sentido, no cambia la naturaleza del conflicto la llegada de Trump, pero sí retrasa la resolución del proyecto globalista por lo menos una década. O más, veremos. Postergó entonces el momento en que el bloque globalista esperaba imponer su modelo sin una resistencia seria dentro de Occidente y luego proyectar ese poder contra Rusia y contra China. Desde esa perspectiva, entonces, no había muchas alternativas para Rusia. ¿Qué había que hacer en Rusia? Ganar tiempo. ¿Para qué? Para fortalecerse, tiempo para rearmarse, tiempo para recomponer capacidades militares que se habían perdido en los años 90, tiempo para profundizar y establecer un vínculo de confianza mayor con Rusia, con los países de Eurasia, con el sur global y con todos aquellos que estaban interesados en poner un límite a esa hegemonía occidental globalista. En una transición de esta magnitud, el tiempo también juega y es símbolo de poder. Putin entiende que participar en esta batalla final en condiciones desfavorables era una locura y que podía lidiar con una posibilidad misma de un orden multipolar de otra manera. Entonces ahí es donde Putin decide esta política que ha seguido de contener, resistir, acumular y prepararse para el conflicto. Pero prepararse para cuando el conflicto lo necesita resolver Rusia, no cuando otro actor independiente quiera o pueda. El punto central es que la disputa por el control mundial solo puede ser ganada por el mundo multipolar si no se produce una guerra total, una guerra nuclear que destruya el tablero antes de tiempo. El modelo está entrando en una victoria multipolar. Los países del mundo multipolar se desarrollan mejor, tienen más industria, tienen más tecnología, tienen más población, tienen más densidad, tienen todo para ganar. Entonces no tienen que desatar una guerra antes de tiempo. Si el sistema entra ahora en una confrontación, o entraba en el 2016 cuando gana Trump, en una conflagración descontrolada entre potencias nucleares, no había una victoria estratégica para nadie, habría una devastación general y una posible recomposición autoritaria en manos precisamente del globalismo con sus corporaciones. Por eso el globalismo necesitaba esa guerra grande, porque una guerra de ruptura le permite bloquear la transición multipolar, forzar los alineamientos como querían, militarizar las economías, poner este régimen de esclavitud que vienen intentando hacer desde Europa, disciplinar sociedades y suspender básicamente cualquier reequilibrio natural del sistema internacional. Trump, por lo menos, parece no querer la guerra total. Es agresivo, puede presionar, usa las amenazas e incluso puede quedar atrapado en conflictos marciales como está haciendo ahora. Pero su lógica no es el incendio general del sistema. Esa es la otra cosa para entender. La prioridad de Trump, y eso no quiere decir que esté bien, quiere decir que no es el modelo que él quiere. El modelo que él quiere es reordenar el poder de Estados Unidos desde una lógica nacional imperial clásica, la de siempre, Estados Unidos que manda, pero no inmolar a Estados Unidos en una guerra final contra el globalismo. Él lo que quiere es que Estados Unidos mande, sea la potencia hegemónica. El globalismo no quiere a Estados Unidos, porque nunca se entendió eso. El globalismo no quiere la potencia hegemónica en Estados Unidos. El globalismo quiere que desaparezca Estados Unidos, junto con Rusia, con China, con Irán y con cualquier otro estado que pueda amenazar su control de poder. Entonces, estas son las contradicciones centrales que hay. Putin actúa desde otro punto de vista, desde otra racionalidad. No busca una descarga inmediata, no busca una épica suicida, como muchos les encantaría decir, inmolarse, porque por ahí tienen problemas personales o qué sé yo, y quieren hacer una especie de despedida a lo grande. Putin lo que quiere es atravesar el periodo de peligro, absorber los golpes históricos que le han dado, preparar a Rusia para una confrontación larga y esperar que las contradicciones internas de Occidente lo sigan erosionando para que si hay un enfrentamiento final sea mucho más débil. No es que huye del conflicto, administra su tiempo de entrada, administra la forma en que va a participar
y trata de buscar la guerra que más le conviene librar. Esa es la diferencia. Por eso, presentar una conducta así como cobardía o traición simplemente es no entender nada de estrategia política. El político impulsivo puede confundir el honor como un reflejo, pero un estratega serio distingue entre provocación y oportunidad, entre un choque necesario y una trampa preparada por el enemigo. Putin entendió que la supervivencia de Rusia y la consolidación del mundo multipolar exigían evitar justamente aquellos que sus adversarios querían, que es básicamente una guerra prematura contra Estados Unidos que podría derivar en una catástrofe mundial y una destrucción recíproca que dejara el mundo en un caos, porque ahí es donde ellos iban a reconstruir como querían. Podríamos decir entonces que la jugada de Putin en realidad fue brillante, porque combinó contención, paciencia, preparación y lectura correcta del momento histórico. No se trató entonces de retroceder, sino de no regalarle al enemigo una guerra que no necesitaba. No se trató de pasividad, sino de acumulación estratégica, y lo estamos viendo hoy. No fue una renuncia, sino la comprensión de que en esta etapa el que sobrevive se va fortaleciendo y llega mucho más entero, mucho más fuerte al siguiente escalón de disputa. Tiene más posibilidades entonces de definir el orden futuro. Y ahí entonces está la diferencia entre lo que es un estadista y aquellos ansiosos que solo ven la superficie de los conflictos.